Bien, para ir como dándole más forma a esto y dejando un poco la teoría, creo que esta tabla nos puede ayudar a presentar los resultados que hemos obtenido. Podemos ver que ahí tenemos en general 6 columnas, ¿verdad? Tenemos la T, que como decíamos son los puntos, los nodos que van avanzando, 0, punto 2, punto 4, 6, 8, en una forma muy bien distribuida. Tenemos en la segunda columna pues los valores exactos, es como decimos también a veces el valor real, ¿verdad? Así también tenemos en la tercera columna, tercera y cuarta para aprovechar, los valores de nuestro método con las fórmulas que antes acabamos de describir, ¿verdad? Y luego también tenemos dos columnas al centro y al extremo derecho, que es la del error, que es la que tenemos que cuidar, ¿verdad? Entonces notemos ahí, vamos a separar pues esta parte, y notemos ahí que hay ya una comparación, ¿verdad? Prácticamente estamos comparando la segunda columna, que es la real, con la tercera columna, que es mi método, ¿verdad? Que se va aproximando. Y pueden notar ahí ustedes ya en la segunda cómo se va aproximando. Tenemos un punto 8292 real. Mi método dice, mire, punto 83. Otro ejemplo, por agarrar punto 6, dice, mire, el real es 1.64 y en su método da 1.65. Entonces, en la tercera columna que está al centro, veamos cómo se comporta el error, ¿verdad? Podemos notar que partimos de un valor que es bastante cercano al 0 en la tercera columna y luego vean que ahí al final nos da un punto 0.42. Entonces, eso es importante que ustedes noten cómo se comporta. O a la hora de comprobar si es bueno o malo un método, creo que el error nos va a decir mucho el reflejo que también lo estamos ocupando. Ahora, por otro lado, veamos el de Taylor, ¿verdad? El orden 4. En el orden 4, aquí lo estamos enmarcando, tenemos pues un W, que es el de mi proceso, y este W es el que estaríamos comparando con la columna 2. Prácticamente de orden 4 estamos comparando la columna 2 con la columna 4. En este caso pueden notar ustedes tenemos como más números con 0 por acá, ¿verdad? Así a simple vista nos está diciendo que nuestro error es casi 0, que el método de orden 4 pues es mucho más bueno. Por eso, claro, también vimos la complejidad de su fórmula, ¿verdad? Pero sí queríamos como resumir en una sola tabla comparativa, fácil de detectar a simple vista, ¿verdad? Y que muchas veces esto se nos va a pedir, ¿verdad? Que comparemos métodos y que lo demostremos, no solo que digamos cuál es cuál, ¿verdad? Entonces creo que este tipo de tablas nos da unas ideas que ayudemos para demostrar. Por ende también pues aquí se ha planteado que pudiéramos comprobarlo, dice si quisiéramos encontrar una aproximación para un valor de t 1.25. ¿Se recuerdan que t iba de 0, 2, 4, 6? No hay valores así, ¿verdad? De 1.25. Pero con el método me dice, mire, búsqueme ese valor. Entonces lo que nos deja planteado acá pues una especie de ejercicio de planteamiento para que el estudiante pueda desarrollarlo. Por eso dice, mire, para ello se requiere que aproximemos a un y' en 1.2 y también en un y' de 1.4. Así pues estas aproximaciones en y1, 2 y en y1, 4, donde las aproximaciones de la derivada están disponibles, o sea, se pueden encontrar pues en el tema de ecuaciones diferenciales. Para ello, pues nos dice, mire, dado una función, en este caso un y', el f de t, y sub t, va a ser igual, dice, a un y de t menos t cuadrado más 1. Esa es la que, igual que la anterior que ha estado en estudio. El y', ¿verdad? ¿Por qué nos lo dan? Porque lo necesitamos para la fórmula de Taylor. Mire, va a ser, me dice, 3.318081, que nada más se ha sustituido pues en la fórmula anterior. Y en el 1.4, ¿verdad? Nos dice, mire, es 2.77. Sencillamente se ha sustituido en la anterior. ¿Por qué esta referencia? Bueno, porque yo ando buscando en 1.25 que anda por esta cercanía, ¿verdad? Tendrá que darnos una aproximación entre esos dos números. Entonces es lo que se deja pues que nosotros verifiquemos con este método si de veras aquí ya nos dan el valor real, que es 3.33, ¿verdad? 3616.6. Así que esta es una especie de planteamiento para que podamos encontrar y aplicar pues este método. Asimismo, antes de que entremos a algún ejemplo,
o ya más práctico, siempre recordar el teorema, ¿verdad? Que en el teorema vimos al inicio unas definiciones solo como concluir, ¿verdad? Cómo el teorema nos ordena todo esto. Nos dice que al utilizar el método de Taylor de orden n para aproximar, ¿verdad? Tenemos la ecuación diferencial, tenemos un intervalo, tenemos una condición inicial, es lo que hemos venido, ¿verdad?, mencionando, y que también podemos considerar que usualmente hay un error que tenemos que manejar, el error local de truncamiento. Creo que nos pudimos fijar en la tabla cómo íbamos manejando un error y local, ¿verdad?, de algunos valores que teníamos en la tabla. Para ello y para que quede más claro, es lo que les decía, viene pues un ejercicio ya más claramente para que ustedes lo puedan aplicar y desarrollar, que en este caso, vean, nos dice vamos a aplicar el de orden 2. Más adelante vamos a aplicar de orden 4. Nos dice para aproximar y vean ahí la función que nos entrega. Un y' que es 1 más y entre t en un intervalo de 1 y 2. Condiciones inicial, miren, de y1 igual a 2 y un h.5, ¿verdad? Ese h.5 ya nos dice que va a ser constante, un paso igual, ¿verdad? No hay diferencias, ¿verdad? Que lo vimos, por cierto, en la tabla que teníamos ahí. Entonces, aquí solo enmarcando algunos puntos para que notemos de lo que estamos hablando, ¿verdad? De un Taylor orden 2. Bien, como para resolver esto, lo vamos a tratar de hacer de la mejor manera ordenada porque sabemos que lleva sus pasos. Es donde planteamos al inicio pues tener un algoritmo, un proceso. Y sobre todo que ya sea un proceso pues lo más automatizado. Aquí nos dice que vamos a obtener, ¿se recuerdan? Las F', que nos requiere pues la fórmula, a veces F2', F3', pero básicamente, usualmente estas son dadas, por eso le hemos puesto obtenerla, ¿verdad? O calcularla. Vean lo otro que decimos Taylor, hablamos, ¿verdad? Que la T, toda la ecuación que contenía, que por cierto ahí van las F' esas, y cuando no estaba T, ¿se recuerdan? Era como que estuviéramos trabajando con Euler, ¿verdad? De grado 1. Luego, miren, definimos como siguiente paso el WI más 1. ¿Qué es eso? Es el que se va recalculando, ¿verdad? ¿Se recuerdan que en la tabla de que aparecía el error, el WI más 1 es el que se va recalculando y el error me dice si se va reduciendo o se va ampliando, se mantiene, etc. Pero en sí es el que se va iterando. Es ahí cuando estamos pensando en un algoritmo, es porque seguramente tenemos ciclo, ¿verdad? Algún ciclo que va a ir haciendo este tipo de recálculos. Y pueden ver, al final, pues hacemos eso, ¿verdad? El cálculo. W, W1, W2, 3, que es básicamente lo que ya planteamos en el paso 3 del algoritmo, que es el WI más 1. Y claro, ¿verdad? El W1 depende del anterior, el 2 depende del anterior. Por eso siempre le llamamos I más 1. Entonces, como primer parte, ¿qué me dice? Bueno, retomando el algoritmo, ¿qué era lo primero del algoritmo? Bueno, era obtener esta F'. ¿Cómo la obtenemos? Bueno, aquí está clarísimo en el ejemplo cómo lo vamos a obtener, porque es necesaria en la fórmula de Taylor. Y nos dicen, bueno, aquí está la fórmula que me entregaron y calculo la F', ¿verdad? Y pueden ver ahí cómo se calcula y cómo finalmente se trata pues de detallarla, de desarmarla, si se quiere decir, hasta su mínima expresión, que lo pueden ver acá al final. A manera de hacerlo en una forma más simplificada. Lo podríamos dejar pues desde el inicio, pero no es como muy manejable. Lo queremos pues en una forma simplista. Entonces aquí estamos dándole cumplimiento pues al paso 1, para encontrar la F' como nos decía el algoritmo. Ahora pues el siguiente paso. ¿Qué tenemos? Calcular el T, que es de T mayúscula de Taylor, ¿verdad? Para que recordemos. Y ahora sí, miren, interviene ya la fórmula de Taylor, que es la F de T, la H medios que se recuerdan al inicio, de una F', miren que ya la tenemos del paso anterior, y luego solo sustituimos, ¿verdad? Tenemos básicamente sustituir todos los primeros valores. Al final pueden notar que T, vea, Taylor, y por eso tiene grado 2, ahí tenemos entre paréntesis arriba grado 2, es expresado de esa forma. Claro, después de varios pasos de simplificarlo, tenemos esa expresión, que al final es la que vamos a tomar en cuenta en nuestro proceso. Vean que es el que a continuación viene.
El ir definiendo ya WI más 1 es que estamos iterando, estamos en cálculo. Aquí básicamente es tomar la fórmula de Taylor y retomar los pasos anteriores y pueden ver, ¿verdad? Si tenemos acá el WI más 1, ese es el valor que se va acercando, se va recalculando. ¿Y que tenemos ya aquí en esta parte derecha? Pues prácticamente la fórmula de Taylor, la que empezamos desde un inicio, un WI, un H, T mayúscula cuadrado, tal como lo planteamos. Aquí está pues sustituido, de acuerdo al anterior. Y entonces vean al final, ¿verdad? Cómo nos queda expresada. Nos dice, miren, entonces nos va a quedar un WI más 1, ¿verdad? Igual a WI, que es el valor actual que en este momento tengo, ¿verdad? De 0.25, que se recuerdan que era H, ¿verdad? Es un H, un 0.25, que era un paso, un ritmo que iba a ser igual y que también interviene pues, en la fórmula. Y ahí está, queda expresado cómo nos queda. Entonces, muchas veces lo que hay que concluir ya es de que este valor, esta fórmula, es que es prácticamente la que estamos recalculando. Pueden ver ahí que está el WI, porque ese es el valor anterior y luego se recalcula. Tomamos el valor anterior y luego se recalcula. Es como una base, por eso le llamamos WI más 1. Vean qué mejor ejemplo que en la tabla, ahí en la manera la tabla iba bajando, era porque este valor pues se va recalculando. Así que esta fórmula es la que más debemos de tener en un programa, en un proceso, en un algoritmo, como decimos, y es lo que viene, ¿no? Lleva sus pasos, pues, ¿verdad? Decidir todo esto, concluir todo esto, pero finalmente ya vimos en la tabla qué buena es la aproximación que tenemos. Y es lo que nuevamente planteamos aquí ya para cerrar, ¿verdad? Este ejemplo completo, ¿verdad? Con algoritmo, que nos dice, miren, tenemos los valores de t en la tablita que está a nuestra izquierda. Y tenemos, miren, el paso a 0.25, 1.50, 1.75. Esa era, pues, se recuerdan el T o el H también llamado. Veamos el W, miren, el W pues que se va recalculando, se recuerdan WI más 1, ¿verdad? Que son estos que también estamos aquí recalculando. Entonces luego nos dice, retomando la última fórmula de la diapositiva anterior, básicamente sustituimos por cada uno de esos W y ahí podemos ir cayendo ya en el resultado que tanto nos estamos aproximando o alejando, se recuerdan como lo vimos en Euler, en una gráfica, ¿verdad? Realmente el método de Taylor de orden 2 y 4, pues podemos ir ya concluyendo que el de orden 4 es mucho más preciso, mucho más exacto. Claro, lleva más cálculos, lleva pues unos detalles ahí bien importantes, pero una vez obtenida, el método funciona pues muy bien. Es lo que aquí se ha tratado de plasmar, que cuando tenemos W1, nos da 2.7812.5, que básicamente estamos hablando de este W1 que tenemos aquí, y de igual forma pues seguir calculando para W2. Ahora, ¿cómo calculamos W2? Igual, ¿verdad? Solo que el W1 lo vamos a incorporar en esta fórmula, ¿verdad? El W1 empuja al W2. El W2 empuja y nos va a dar el W3. Pero así que esa es como una parte que el estudiante pueda complementar y ahondar pues más en este método de Taylor, ¿verdad? Que creo que lo hemos llevado de una forma práctica, un ejemplo pues que lleva fórmulas y algoritmos a efectos de que ustedes lo puedan implementar y no solo que quede pues en un concepto teórico, ¿verdad? Teórico y de libro. Creo que este es un buen modelo para que ustedes lo puedan completar. Bueno, agradezco la atención prestada al método de Taylor, espero haya sido pues, de mucha utilidad.